Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el concepto de aceptación y su profunda relación con la meditación. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, como mejorar el enfoque y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. Aceptar es fluir. Aceptarse a uno mismo, aceptar a los demás y aceptar la realidad tal cual como es, nos permite vivir con más calma y menos resistencia. La meditación es precisamente una práctica de aceptación. No luchamos contra los pensamientos, emociones, cuando estamos meditando, sino que los observamos sin juzgar. Esto se refleja en nuestra vida diaria cuando aceptamos la realidad tal cual y como es, sin resistirnos a ella. En nuestra vida diaria, el sufrimiento surge cuando nos resistimos a lo que ocurre, pero al aceptar, dejamos de batallar y comenzamos a fluir. Esto no significa resignarse, sino reconocer la realidad y desde ahí actuar con libertad y consciencia. Durante la meditación, cuando aparece un pensamiento, no lo rechazamos ni intentamos controlarlo. Simplemente lo observamos y decidimos conscientemente si seguirlo y engancharnos a él o volver a la respiración. Este ejercicio se refleja en cómo podemos actuar en la vida diaria. Elegir con claridad una determinada forma de proceder en lugar de reaccionar impulsivamente. La meditación nos enseña que no podemos controlar todo lo que ocurre fuera de nosotros, pero sí podemos decidir cómo respondemos. La práctica de la meditación nos proporcionará uno de los beneficios más importantes, el cual es ofrecernos con una pausa consciente que nos da espacio para actuar desde la calma y no desde el pánico o la frustración. Esta pausa es uno de los efectos de llevar a cabo la práctica de meditar con consciencia y perseverancia. Es decir, cuando llevemos bastante tiempo practicando la meditación, podremos observar que en nuestra vida diaria, ante situaciones en las cuales normalmente reaccionaríamos, vamos a sentir una pausa y vamos a tener ese espacio para decidir lo que hacer, en lugar de reaccionar impulsivamente y luego arrepentirnos. Al dejar de luchar contra lo incontrolable, conservamos nuestra energía para aquello que realmente importa. Así, evitamos sufrimientos innecesarios y avanzamos con mayor equilibrio hacia nuestros objetivos. Ahora pasemos a la práctica de meditación. Si surge alguna interrupción, no pasa nada. La esencia de la meditación es precisamente entrenarnos para volver al momento presente, siempre con amabilidad. Muy bien, pues vamos a pasar a hacer esta práctica, esta meditación guiada conmigo. Y como ya he dicho, si surge alguna interrupción, no os preocupéis, la meditación consiste en eso. La meditación además es la práctica de estar en el momento presente. Vamos a practicar cómo estar en el momento presente a través de enfocarnos en nuestra respiración, lo cual no es fácil, se consigue con práctica. Muy bien. Pues vamos a, en primer lugar, observamos dónde estamos, la habitación que estamos. Sentimos cualquier aroma también que esté en esta habitación donde estamos, o si estamos en un jardín, pues lo mismo. Cualquier sonido lo escuchamos, lo oímos, observamos todo. Y ahora vamos a cerrar los ojos para centrarnos mejor. Más adelante meditaremos con los ojos abiertos en alguna ocasión
Pero de momento, como somos principiantes, vamos a cerrar los ojos. También asegurarnos que nos sentamos en una posición cómoda, en una silla o bien en una alfombra en el suelo, como mejor estemos, y siempre con la espalda recta. No queremos dañarnos la espalda. En una posición relajada pero recta. Vamos a tomar una respiración. Inspiramos. Expulsamos el aire y nos centramos en cómo el aire entra por los orificios de nuestra nariz. Lo sentimos, observamos cómo sale y podemos centrarnos en este ejercicio o bien en cómo nuestro pecho sube y baja según cogemos aire y lo soltamos. O podemos centrarnos en las dos cosas. Y nos enfocamos en observar nuestra respiración. No hay ninguna respiración perfecta, como ya os he comentado en otras sesiones. Entonces no es cuestión de forzar ninguna respiración o de respirar de algún modo concreto. Simplemente, según estemos, según esté nuestro estado natural, si estamos estresados o por lo que sea, nuestra respiración va a ser más agitada. Si estamos calmados, será más calmada. Sea la que sea, es perfecta y simplemente la observamos, nada más. Y si aparece algún pensamiento, simplemente lo observamos sin engancharnos a él y veremos cómo desaparece, se desvanece y volvemos a centrarnos en nuestra respiración. Ahora voy a intentar quedarme callada para que podáis practicar vosotros solos el ejercicio de cuando os distraéis con un pensamiento, vosotros solos volvéis a enfocaros en vuestra respiración. No obstante, yo estoy aquí, estoy ahí para recordaros que debemos volver a la respiración. Entonces nos centramos en cómo respiramos, el aire entra y sale por nuestros pulmones. Vamos a meditar sobre unos 10 minutos. Y continuamos observando nuestra respiración, simplemente eso. Y si surge algo en medio, que llaman a la puerta, lo que sea, pues si hay que atender, se atiende a la puerta y cuando acabemos regresamos y continuamos meditando. Y siempre regresamos con amabilidad. No tenemos por qué enfadarnos, porque además la meditación el observar la respiración es un símil de la vida. En la vida cada momento es distinto, la respiración lo mismo. Cada respiración que tenemos es distinta y hay interrupciones como las hay en la vida. Entonces simplemente se trata de aceptar todo eso. Entonces observamos simplemente nuestra respiración. Cualquier interrupción, volvemos a nuestra respiración. Y ahora yo ya me quedo callada para que os podáis centrar. Y medito con vosotros al mismo tiempo.
Si alguna se ha despistado, estoy yo aquí para recordar que volvemos a la respiración. Y seguimos enfocados en la respiración. Solo la observamos. Cualquier ruido que haya de repente, que pasa un avión cerca, simplemente estamos en la posición del observador. Lo observamos y continuamos enfocados en nuestra respiración. Si alguien entra a sueño es normal, ya que al centrarnos en la respiración y cerrar los ojos nos relajamos normalmente, pero el objetivo de meditar no es en realidad relajarse, sino entrenar nuestra mente. Pero uno de los beneficios es que estaremos más relajados y más calmados. Continuamos enfocados en nuestra respiración, solo la observamos, no hay que respirar de ningún modo concreto, sino simplemente observar nuestra respiración. Cómo el aire entra y sale por los orificios de nuestra nariz o cómo sentimos el subir y bajar de nuestro pecho. Podemos colocar nuestra mano sobre el corazón y sentir ese movimiento. Nos quedan unos minutos más. Seguimos enfocados en nuestra respiración.
Si estamos muy distraídos, constantemente nos distraemos, no pasa nada. Además somos principiantes, simplemente volvemos a la respiración. Eso es lo realmente importante, volver a la respiración. Cualquier segundo que estemos observando la respiración es importante. Vamos a meditar un par de minutos más. Si alguien se ha despistado, volvemos a enfocarnos en la respiración. Nos quedan un minuto y algo y terminamos. Muy bien, pues hemos meditado sobre unos 10 minutos. Normalmente se recomienda meditar entre 10, mejor 15 minutos al día y depende de cada persona, empezáis a notar los beneficios. Pues yo cuando empecé, pues a los 2-3 meses aproximadamente, me parece, pero yo meditaba mucho más, sobre todo al principio, porque me encantó cuando empecé. Bueno, pues gracias por acompañarme en esta práctica de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando en esta práctica juntos, y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior, y dadle también a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Nos vemos en la próxima sesión.